Gracias por acompañarnos. Espero tengan una excelente tarde. Sean bienvenidos a esta su casa. En nombre de la Iglesia Bautista Obra de Dios, feliz de recibirles, de poder contar con su presencia. Gracias por estar aquí, por hacer el esfuerzo de conectarse a las 7 en punto, con el único propósito de podernos saludar y, por supuesto, antes que cualquier otra cosa, el poder alabar al Señor, reflexionar un momento también juntos en su palabra. Así que gracias, porque es por ello que hemos permanecido ya durante más de 360 estudios, días, aquí buscando glorificar al Señor, pero también edificar sus vidas. Espero de verdad, de todo corazón, que lo podamos estar consiguiendo y que podamos ver incluso nosotros mismos esos cambios, eso que hace el Señor, su obra en nuestro corazón, en nuestra mente, y lo podamos ver reflejado, por supuesto, en la forma en la que vivimos, en las decisiones que tomamos. Así que gracias, hermanos, por estar acá y sean bienvenidos. Vamos a iniciar este tiempo de alabanza a nuestro Señor, orando, suplicándole que todo lo que hagamos pueda agradarle, pueda honrarle, y después vamos a cantar un canto que habla precisamente de lo que Él ha hecho para nosotros. Así que tiene alguna carga, alguna petición, póngase en las manos de Dios, confíe en Él y disponga su corazón para escuchar su palabra. Buen Señor, en esta tarde agradecemos tu presencia. Gracias por la vida que nos concedes, el privilegio que tenemos de poder también, Señor, tener recursos para conectarnos, para poder sentirnos un poco más juntos. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestro entorno, y quiero suplicarte, buen Dios, que permitas que todo lo que hagamos pueda glorificar tu nombre, darte la honra. Y Señor, también suplicamos que nos edifiques a través de tu palabra. Permite que nos gocemos juntos y háblanos, Señor, que queremos escuchar tu voz. Recibe la gloria y la honra a través de cada canto, de cada oración, y nuevamente gracias por la oportunidad de estar juntos. En el nombre de Cristo ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Vamos a cantar este coro que lleva por título Has ganado. El Señor ha ganado, hermanos, la victoria para nosotros, y por ello es una de las razones que le alabamos. los cielos.
porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios y te alabaré, tú eres mi Dios y te alabaré. Nada mejor que la motivación de alabar al Señor, de poder agradarle en todo lo que hagamos, para pues poder, hermanos, estar juntos, buscar su rostro y por supuesto darle gracias por todo lo que Él, pues todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y quiero pues invitarles, mis amados hermanos, a que abran por favor su Biblia. Sabe bien que estamos pues reflexionando, estudiando el Evangelio de Mateo. Ustedes lo saben, me he confesado en alguna ocasión, en su momento la realidad es de que yo tenía en mente solamente ocupar un par de pasajes de Mateo, pero me atrapó el Evangelio como tal, y aunque no empecé desde el capítulo 1, pues desde el momento en el que tomamos el primer estudio en Mateo me seguí de lleno en el mismo, y ya estamos en el capítulo 22, versículo 15. Hoy vamos a leer los versos del 15 al 22. Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 22. Así que quiero invitarlos a que ustedes también lo puedan pues buscar en su escritura, en la Biblia, y que juntos en ese sentido podamos leer lo que la palabra de Dios dice. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que usa el imperio para el impuesto. Pero cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Vemos cómo en estos versículos los fariseos ya estaban un tanto desesperados, porque hasta este momento nosotros habíamos visto cómo Jesús de alguna u otra forma había llevado él la iniciativa, había tomado la ofensiva. Él había ya hablado sobre 3 parábolas por lo menos, en las que había acusado directamente a los dirigentes judíos ortodoxos de su manera de vivir, de su hipocresía, de su falta de espiritualidad, de su falsa santidad. Así que, si usted lo recuerda bien, nosotros ya hablamos sobre la parábola de los 2 hijos en Mateo capítulo 21, en donde los líderes judíos parecían precisamente bajo el disfraz del hijo hipócrita, que no hacía la voluntad del Padre. También en la parábola de aquellos viñadores o trabajadores malvados, en el capítulo 21, versículos 33 al 46, el Señor les mostró que ellos eran esos trabajadores malvados. Y en la parábola que acabamos de ver días pasados en la fiesta del rey, pues ellos fueron los invitados, o ellos eran los invitados condenados. Ahora, después de esta digamos que ofensiva iniciativa de Jesucristo, vemos a los líderes judíos lanzando un contraataque hacia el Señor, y lo hacen dirigiéndose a Jesús con preguntas cuidadosamente formuladas. Ahora, yo no sé si a usted le llame la atención, pero estos hombres de verdad eran mentirosos, eran falsos. Por eso Jesús les llama hipócritas, ¿no? Dice que ellos se juntaron para tramar algo, para tramar
cómo hacerle para capturar a Jesús, ¿no? Cómo hacerle para que él cayera en la trampa. Y empiezan hasta a adularlo, ¿no es verdad? Dicen que los fariseos, y en este caso los herodianos, buscaron a Jesús, no fueron con él y le dijeron de manera muy respetuosa: Maestro, sabemos que eres honesto, que enseñas con verdad el camino de Dios, que además eres imparcial. Mire cuántos halagos. Esto en realidad, si hubiera sido algo sincero, no hubiesen dicho mentiras. Sin embargo, Jesús sabía lo que había en sus corazones y por eso les dice: hipócritas, ustedes están haciendo esto para hacerme caer o tropezar. Ellos le estaban haciendo preguntas en público a Jesús mientras toda la multitud estaba observando y sobre todo escuchando. El objetivo de estos hombres en realidad no era un deseo de conocimiento legítimo. En realidad su objetivo era hacer que Jesús se desacreditara a sí mismo con sus propias palabras en presencia de la gente. Ellos no querían verse en este caso en contra de Jesús, sino más bien querían hacer que Jesús cayera con sus propias palabras. Se sentían muy listos. ¿Les suena parecido? Hay mucha gente que se siente muy lista, que piensa que a Dios le va a dar la vuelta, ¿no? Y así es que tenemos la pregunta de los fariseos, que estaba enmarcada, que estaba, como decimos nosotros, una pregunta con chanfle, ¿no? Sutil, pero al final de cuentas era una pregunta tramposa. Porque nosotros sabemos bien que en aquel tiempo Palestina era un país dominado, era una ciudad dominada. Los judíos estaban sometidos por el Imperio Romano. Y la pregunta que le hacían directamente a Jesús era: ¿es legal o no pagar tributo a Roma? ¿Es correcto que nosotros le paguemos tributo a los romanos? Ahora, nosotros sabemos, de hecho, que por lo menos había 3 impuestos regulares que el Imperio Romano cobraba, en este caso, a los judíos. El primero de estos impuestos era el impuesto por la tierra. Los judíos, tenían que pagar precisamente al Imperio Romano. Todos los labradores tenían que pagarle al imperio 1/10 del grano y 1/5 del vino y del aceite que ellos produjeran. Este impuesto, hermanos, se pagaba parcialmente, ya fuese en especie o también su equivalente en dinero. Así que ese era un impuesto que todos tenían que pagar, el impuesto de la tierra. Pero también estaba el impuesto sobre la renta, y ese impuesto sobre la renta era el 1% de los ingresos de cada persona, ¿sí? Y había un tercer impuesto, un impuesto que algunos llaman decapitación, un impuesto de capitación. Este impuesto lo tenían que pagar absolutamente todos. Los varones desde la edad de los 14 años hasta los 65 y todas las mujeres desde los 12 años hasta los 65 años. Ahora, este impuesto era un denario y nosotros ya con alguna anterioridad hemos hablado de que un denario era precisamente el pago, el salario de un día completo de trabajo de un obrero. A este impuesto es lo que Jesús llamaba precisamente la moneda del tributo, ¿no? Era el pagar ese tributo a los romanos. Así que el impuesto que se está mencionando aquí, con el que quisieron darle un tropiezo a Jesús los fariseos y los herodianos, es precisamente ese impuesto de capitación o el impuesto del tributo. Ahora, la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús, en verdad que era un dilema, y por lo menos para ellos, si Jesús contestaba que no era correcto, que era ilegal el pago del impuesto, tendrían ocasión de acusarlo directamente con los oficiales del Imperio Romano y podrían decir que Jesucristo andaba de sedicioso, que andaba queriéndoles alborotar el gallinero y levantar una revolución. Y por supuesto que entonces sería arrestado, ya no por los judíos, sino por los propios romanos, ¿no? Lo arrestarían inmediatamente y sería llevado a juicio por sedicioso. Pero si él decía que el pago de impuesto era legal, pues iba a quedar mal con el pueblo de Israel, a los ojos de toda la multitud que tenía alrededor.
Ahora, la gente no solamente, y estoy pensando en los judíos, ellos no solo resentían el pagar los impuestos, como todo mundo resiente pagar impuestos, ¿no? De repente aquellos que pagan impuestos se dan cuenta en su nómina todo lo que les quitan. Yo pienso un poquito en los profesores, y tienen seguros de no sé qué y seguro de no sé cuánto, y que una contribución para el sindicato y que el pago de impuestos, en fin, ganan mucho más, pero les quitan una buena parte de ese salario en base a impuestos que tienen que pagar. Para nadie de repente resulta satisfactorio o deseable pagar tantos impuestos. Sin embargo, los judíos lo resentían aún más, pues hasta por razones religiosas, razones que ellos tenían muy dentro de su mente y corazón, porque para un judío Dios era el único rey. Según ellos, su nación no era una democracia ni era un imperio, su nación era una teocracia. Así que pagar impuestos a un rey terrenal, reconocer una autoridad terrenal, era admitir en este caso la validez de la soberanía de ese rey o de ese imperio. Y por lo tanto ellos lo veían como un insulto hacia Dios. Así que los más religiosos entre los judíos insistían en que cualquier impuesto que se pagara a un rey extranjero era ilegal por necesidad, ¿no? Así, de manera natural, era algo incorrecto delante de los ojos de Dios. Así que contestar a Jesús como contestara, pues ellos tenían planeado que Jesús se metiera en problemas, ¿no? Por lo menos eso era lo que ellos creían, lo que los líderes religiosos y los herodianos pensaban. Ahora, fíjense en la seriedad de este ataque, porque esta seriedad se muestra en el hecho de que los fariseos y los herodianos juntos se pusieron de acuerdo para ir y presentar esta pregunta a Jesús, para ir y tratar de juntos tenderle una trampa. Ahora, ¿por qué digo que esto es lo serio del ataque? Porque los fariseos y los herodianos no se llevaban bien. Eran dos grupos que no se tragaban entre los judíos. Estos eran dos partidos que eran diametralmente opuestos, hermanos. Los fariseos eran los que supremamente convivían y mantenían simplemente sus creencias de manera ortodoxa. Resentían el pago del impuesto al emperador romano, al rey incluso impuesto por los romanos, ¿no? Y ellos veían precisamente ese impuesto como una ofensa directa hacia Dios, y los herodianos era lo contrario. Los herodianos eran el partido que apoyaban en este caso a Herodes, el rey de Galilea, y eso de alguna u otra forma pues apoyaban los impuestos, porque eso era lo que a ellos les daba su poder, ¿no? Ellos le debían la autoridad que tenían a los romanos. Así que, pues ellos trabajaban mano a mano con los romanos, pues para mantener su estatus, su posición económica, política y social. En realidad nunca se veían esas alianzas entre fariseos y herodianos, no se tragaban. Pero aquí vemos nuevamente lo que había en el corazón de estos hombres, que solamente así pudieron olvidar sus diferencias y ponerse de acuerdo, movidos precisamente por un odio común a Jesús. Sus intereses eran el deseo común de quitar a Jesús de en medio. Ahora, esto, hermanos, me da un principio terrible, porque cómo estos hombres no podían ponerse de acuerdo o llevarse bien en los momentos, pues hasta de gozo, de fiesta, de abundancia, de tranquilidad, pero sí pudieron ponerse de acuerdo para hacer el mal. Cuando se trató de hacerle mal a Jesús, pudieron ponerse de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Como para las cosas buenas muchas veces nosotros hacemos un montón de panchos, pero no sean en verdad otras cosas, porque luego se resalta la unidad, ¿no? Y esto, hermanos, es terrible, y es tan terrible, y quizá nosotros lo veamos tan lejos, pero no está lejos de nuestra realidad. ¿Usted por qué cree? ¿Usted por qué cree en verdad que todos los aparatos delictivos de verdad no acabamos con ellos?
¿Por qué cree que esas organizaciones delictivas, los narcotraficantes, todos estos imperios precisamente del crimen se mantienen? Porque llaman a mucha gente. Y es triste cómo esa gente se puede organizar y poner de acuerdo para hacer cosas malas. Y muchas veces nosotros como cristianos no nos podemos poner de acuerdo. Y mejor estamos peleando que qué denominación es la buena, que si esta iglesia está bien, que si la otra no, que si este pastor o que si el otro. Pero aquellos para hacer maldades se ponen de acuerdo rápido, hermanos, rápido. Qué terrible, ¿no? Aquí la unidad fue provocada por el deseo de eliminar a una persona. Y no cualquier persona, al Mesías. Ahora, esta pregunta del pago de impuesto no tenía un interés exclusivamente histórico, Porque otra vez, tomemos en cuenta el contexto. Yo creo que no podemos dejar de lado lo que estaba sucediendo. Recuerden ustedes que aquí Mateo, el evangelista, está escribiendo el evangelio entre los 80 y 90 después de Cristo. El templo, hermanos, había sido destruido, usted lo sabe, en el 70 después de Cristo. Ahora, mientras estuvo en pie, todo judío estaba obligado a pagar medio ciclo del impuesto del templo. Pero después de la destrucción del templo, el imperio romano demandaba y obligó a los judíos a seguir pagando ese impuesto, pero ya no para el templo en Jerusalén, sino para el templo de Júpiter que estaba en Roma. Así que cuando estos infelices están yendo delante de Jesús a preguntar si era lícito pagar impuestos, estaba claro que esa disposición les iba a revolver el estómago a todo mundo. Y estaban atentos a ver qué era lo que iba a responder Jesús. Porque el asunto de los impuestos era un problema real durante la vida y ministerio de Jesús. Y yo me atrevo a decirlo con seguridad, y yo creo que seguía siendo un problema aún en los días de la iglesia primitiva. Pero aquí vemos lo increíblemente sabio que era Jesús. Y es impresionante, hermanos, la forma en la que Jesús les responde. Nuestro Señor les pide que le muestren una moneda con la cual tendrían que pagar el impuesto. Él les pide que le enseñen un denario. Ahora, en ese denario estaba estampada precisamente la efigie del emperador. Porque en aquel tiempo, cuando alguien llegaba a ser emperador o una persona prominente en la sociedad, lo primero que casi siempre hacía era acuñar una moneda. Porque cuando alguien tenía la posibilidad de acuñar una moneda, de inventar y formar su propia moneda, esa era señal de poder, de autoridad, de soberanía. Así que tan pronto un rey subía, un emperador subía al trono, acuñaba su propia moneda. Incluso algunos pretendientes a esas posiciones producían sus propias monedas para tratar precisamente de mostrar su poder, su realeza, su importancia. El asunto es que esa moneda era considerada propiedad del rey. ¿Por qué? Porque esa era la imagen que traía la moneda. Así que cuando Jesús les pregunta de quién era la imagen que la moneda llevaba grabada, pues la respuesta obvia y lógica de estos hombres, de los fariseos y de los herodianos, pues fue que era del César. Así que Jesús les contestó, bien, pues entonces devuélvansela a César. Es suya, es su cara, ¿no? Es su moneda, le pertenece a él. Denle a César lo que es del César. Denle a César lo que a César le pertenece. Y denle a Dios lo que solo a Dios le pertenece. ¡Wow! ¡Qué respuesta, hermanos! ¡Qué respuesta! Aquí Jesucristo no evadió nada. No les dio vuelta, les respondió, pero lo hizo con sabiduría, con esa sabiduría incomparable de nuestro Señor. Ahora, cuando yo leo esa respuesta, hermano, y reflexiono un poco en ella, me hace pensar en cómo Jesús nunca estableció reglas, cómo para Jesús no eran importantes tanto las normas, Y de verdad, no se vaya a rasgar las vestiduras con esto, pero dése cuenta en la lectura de la Biblia. Cuando usted lea la Biblia, busque cuántas veces Jesús impuso reglas, impuso normas.
Yo creo que por eso, porque no lo hacía, es que su enseñanza para todos era atemporal, era algo que no todos hacían, porque la gran mayoría cuando enseñaba la palabra de Dios, cuando enseñaba la ley, todo era en base a normas, a reglas, todo era en base a esas reglas que la gente tenía que seguir y que si las rompía o desobedecía, pues eran juzgados y condenados. Jesucristo no lo hizo así. Por eso incluso en la actualidad sigue siendo algo que atrae a la gente. Jesús no impone, hermano. Las imposiciones son nuestras. Por eso cuando la gente dice, no, es que yo no soy cristiano porque a ustedes les prohíben tomar, les prohíben fumar, yo en verdad digo, bueno, ¿y en dónde dice? ¿En dónde dice que la Biblia que nos prohíben todo lo que tú dices que tenemos prohibido? A mí nunca me han prohibido nada. Sin embargo, me queda muy claro que la Biblia enseña que aunque todo me es permitido, no todo me conviene. Y cuando uno profundiza en la Escritura y entiende que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, bueno, hay cosas que tenemos que trabajar y que tenemos que cambiar. Porque no son buenas ni para nosotros, para nuestro cuerpo, y tampoco glorifican a Dios. Así que aún en esto nosotros debemos de tenerlo presente. Porque Jesús, más allá de establecer normas o reglas, lo que Jesús siempre establecía eran principios. A Jesús, hermanos, a nuestro Señor, no le gusta hacernos manita de puerco, Al Señor no le gusta que las cosas sean obligadas, a fuerza. No, yo entiendo que más bien el Señor intenta que nosotros entendamos esos principios eternos, divinos, esas verdades eternas, para que nos formemos una convicción y entonces actuemos, vivamos de acuerdo a esas convicciones. Yo creo que por eso es que cuando nosotros realmente tenemos un encuentro con Jesús, cuando nosotros realmente entendemos los principios de vida, esos principios eternos que el Señor nos dejó en su palabra, nuestra vida lo refleja y vivimos de una manera distinta. Cuando no lo entendemos, entonces seguimos aferrándonos a las reglas, seguimos aferrándonos a todas esas normas que muchas veces sí hacen que mucha gente y muchos cristianos vivan como en una cajita encerrados, ¿no? Todos limitados, con cargas. Ya no son, quizá, como dicen ellos mismos, esclavos del pecado, pero siguen siendo esclavos de la ley, esclavos de las normas religiosas, cuando la Escritura dice que el Señor nos ha hecho libres, porque otra vez Dios trabaja no a nivel solo externo, sino a nivel interno, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, de enfrentar la vida. Eso nos lleva a actuar de una manera totalmente diferente. Y aquí Jesús establece uno de esos principios eternos que creo que es muy importante tener presente. Todos nosotros como cristianos tenemos una doble nacionalidad. Somos ciudadanos del país en el que nacimos, del país en el que estamos viviendo. Acabamos de celebrar nuestras fiestas patrias, ¿no es cierto? Y si bien es verdad que pues nosotros muchas veces no estamos de acuerdo con las cosas que se hacen en nuestro país en particular, a este país le debemos muchas cosas. Gracias al país donde vivimos tenemos seguridad frente a personas que si no hubiera una ley, ¿no?, pues esto sería un caos. Si no hubiera quien impusiera ley, esto sería un problema. Gracias a este país, a un gobierno, le debemos todos los servicios públicos. Y poniendo algún ejemplo, miren, yo creo que pocas personas, yo no sé si alguno de nosotros tuviera en realidad los suficientes recursos como para tener nuestro propio sistema de iluminación, de generación de energía, ¿no? De limpieza o de provisión, en este caso de agua, por ejemplo. Estos son servicios públicos que provee el gobierno. Así que los ciudadanos le debemos al Estado pues muchas cosas, entre ellas enseñanza, servicios médicos, provisión en casos de desempleo, ¿no?, asuntos como la jubilación, la salud, todo esto coloca al cristiano, si yo entiendo bien, aún siendo cristiano, en una deuda de obligación, hermanos.
Porque si nosotros vivimos en un país y ese gobierno hace, y aún con todos los defectos, errores y las cosas con las que no estemos de acuerdo, tenemos estas cosas al alcance, entonces nosotros también tenemos responsabilidades. Porque como cristianos, otra vez, debemos ser personas de honor, íntegras. Debemos ser ciudadanos responsables. Déjeme ponerlo así de simple, hermano, así de claro. Fallar como ciudadano mexicano es también fallar como cristiano. Y si vive en Estados Unidos es igual. Fallar como ciudadano norteamericano es fallar rotundamente como cristiano. Porque nosotros, al ser cristianos, tenemos que poner el ejemplo, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser honrados. Imagínense todos los problemas que vendrían o que pueden sobrevenirle a un país, a una nación, incluso una industria, cuando los cristianos se niegan a asumir su responsabilidad, cuando dejamos de hacer la parte que nos corresponde en cuanto a la administración, aún en lo que es nuestro país. ¿Se imagina si todo solamente dependiera de personas no cristianas, que no tienen temor a Dios, que por naturaleza son egoístas, interesadas, partidistas? Oigan, si yo entiendo bien, como cristianos tenemos el deber para con el gobierno, para con las autoridades, en compensación por los privilegios que el gobierno aporta a cada uno de nosotros. Así que no se le olvide, hermano, tenemos responsabilidades, ¿sí?, como ciudadanos mexicanos, pero también como cristianos somos ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. Hay asuntos, hermano, de convicciones y de principios en los que la responsabilidad del cristiano es completamente para con Dios. Ahora, si yo entiendo bien, puede ser que las dos ciudadanías nunca entren en conflicto. De hecho, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder vivir de esta forma. No tiene por qué haber conflicto en nuestra vida por esto. Ahora, déjeme ponerlo así de claro. Cuando el cristiano está convencido de que es la voluntad de Dios que haga algo, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Pero también cuando estamos convencidos de que algo va en contra de la autoridad y de la voluntad de Dios, debemos oponernos a ello y no participar de estas cosas. No solamente porque el gobierno diga que el aborto es legal, entonces nosotros promovamos el aborto. Eso no va a suceder. Y no estamos de acuerdo con eso y no debemos mucho menos de practicarlo, ni tampoco alentar a que la gente lo haga. No porque el gobierno diga que es legal que dos hombres se casen o que dos mujeres se casen y después que hagan legal adoptar niños, nosotros vamos a aceptar esa figura, porque eso no es una familia. La familia fue instituida por Dios en su palabra, es un varón y una hembra cuyo complemento, cuya unidad pues puede dar al nacimiento de hijos, a la formación de una familia. Estas cosas simplemente no las aceptamos. No tenemos por qué estar de acuerdo, aunque el gobierno lo quiera imponer. Ahora piensen una cosa y respóndame esa pregunta. ¿En dónde entonces se encuentra la frontera entre los dos deberes, entre nuestras responsabilidades como ciudadanos, pensando en obra de Dios, mexicanos, y nuestros deberes como ciudadanos del reino de Dios? Bueno, yo le tengo una respuesta. En este pasaje por lo menos Jesús no lo dice. Y yo creo que eso es un asunto de conciencia. Esto es algo que cada uno de nosotros tiene que discernir. Y tenemos que ser honestos para poder hacer lo que es correcto, lo que agrade a Dios. Si hacemos lo que agrada a Dios, vamos a ser también buenos ciudadanos mexicanos. Porque un auténtico cristiano, esa es la verdad que se establece aquí. Un auténtico cristiano tiene que ser también un auténtico ciudadano de su país, un buen ciudadano, un ciudadano ejemplar.
tanto en su país como en el reino de los cielos. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, debe faltar a sus deberes para con nuestro Dios, pero tampoco para con los hombres. El apóstol Pedro lo dice más adelante de una manera muy clara: teman a Dios y respeten al Rey. Temamos a Dios, hermanos, respetemos a nuestros gobernantes. Aquí perdón, pero no, lo importante no es si estás de acuerdo o no, si te cae bien o no, si te agrada o no, lo importante es que el Señor lo ordena. Lo importante es que el Señor dejó precedente. Así que temamos a Dios y respetemos a nuestras autoridades. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Guárdalo en su corazón, hermano, es importante. Recuerde, yo creo que todo tiene que ver también con nuestro testimonio. Y vivir como un buen ciudadano es reflejar también que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que, ¿por qué no cantamos una alabanza para, cerrar este tema? Y pues qué mejor, creo que este canto está muy acorde, ¿no? Está muy ad hoc precisamente al tema, y estoy refiriéndome a esta alabanza que lleva por título Él es el Rey. Porque ese es nuestro Señor Jesucristo, Él es el Rey de nuestra vida. Así que vamos a cantar juntos este coro, vamos a disfrutarlo precisamente juntos, alabando al Señor. Él es el Rey. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él servo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él servo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo.
Creo que la clave está precisamente en eso, en entender que primeramente el Señor es Rey en nuestro corazón. Eso es lo importante. Si Él reina en nuestro corazón, lo demás de alguna u otra forma, hermano, se da de manera natural. Así que mientras nosotros lo entendamos de esa manera, pues yo creo que vamos a poder pues tener muy claro presente, esforzarnos por vivir y por supuesto agradar, honrar al Señor, comportándonos de la manera que Él espera que nosotros lo hagamos. Así que pues rápidamente, hermano, yo lo dije el día de ayer, iba a pues hablar sobre algunas de las peticiones que tenemos presentes. Yo quisiera en este momento de una manera quizá diferente a como lo hemos venido haciendo, no recuerdo que haya habido de ayer a hoy una petición nueva, así que lo que pretendo hacer en este momento es ir orando por algunas peticiones específicas que nosotros tenemos, por las que hemos estado orando, pero orar por ellas de manera muy específica, 2, 3 peticiones de hermanos que nos hayan hecho y dedicarle un tiempo a orar por ello. Así que y así lo haremos a lo largo de estos días, de las semanas que vienen. Seguramente en una semana no nos dará tiempo de hacerlo con todas las peticiones que tenemos, pero yo quisiera que oráramos en esta tarde por nuestra hermana Sujei. Yo no sé cómo continúe esta petición que ella nos hizo en cuanto a la salud de la señora Yolanda. Ella nos dijo que estaba pues batallando con su presión arterial y la habían estado internando, así que vamos a seguir orando por la señora Yolanda, también por María Muñoz, que pues se había contagiado de COVID, y por la situación pues que mi hermana Sujei pues estaba también enfrentando en cuanto a su casa, en el lugar en donde ella vive. Y vamos a orar también por la señora Gabriela Ravelo, que tiene cáncer. Ella ya ha tenido pues cirugías, está en tratamiento. Vamos a orar por ella y también por la pequeña Naomi Pérez Hernández, que tiene cáncer. Es una pequeñita de 3 años. Pues oremos por ella, oremos por sus padres, por su hermana, para que el Señor pues la sane y ella pronto pueda sentirse mejor y recuperarse. Así que hermano, tome esto en serio, tome en verdad esto como una oportunidad. Así que vamos a interceder por estas peticiones. Hágalo por favor desde su hogar, con su familia. Incline su rostro, recuerde que lo hacemos por reverencia, cerramos los ojos para no distraernos. Oremos juntos, hermanos. Padre, en esta hora queremos acercarnos a ti dándote gracias por la oportunidad de orar, de interceder por algunos de nuestros hermanos, por las peticiones que ellos han confiado, Señor, a cada uno de nosotros, para que oremos, para que intercedamos, Señor, delante de ti. Queremos hacerlo de forma especial por nuestra hermana Sujei. Quiero pedirte, Padre, que tú seas con ella. Conoces las necesidades, las peticiones que hay en su corazón. Sin embargo, ella también, Señor, ha estado pues suplicando que intercedamos por la señora Yolanda. Tú conoces que él ha luchado con la presión arterial en su cuerpo. Bendícela, sánala. La ponemos en tus manos y suplicamos que tú obres en su cuerpo. De la misma manera, Señor, te pedimos por María Muñoz, para que tú también, Señor, intervengas en su salud y ella pueda recuperarse, sentirse mejor, Señor, que los tratamientos que le dan los médicos puedan hacer pues su trabajo y ella pueda recuperar su salud. Bendícela mucho. ¿Cómo no orar, Padre Celestial, dándote gracias por nuestra hermana Araceli, y también, Padre Celestial, poniendo en tus manos la vida de la señora Gabriela Ravelo? Hemos orado por ella, sabemos que está luchando, Señor, contra el cáncer, enfermedades terribles, pero también sabemos que tú eres poderoso y que eres misericordioso. Gracias, Padre, porque ella está luchando, porque ha pues sido obediente en sus tratamientos. Rogamos para que hagas la obra en su cuerpo, y pues, Señor, gracias porque sabemos que estás al pendiente de ella. De la misma manera, Señor, cómo no orar por Naomi, la ponemos en tus manos. Bendice mucho a esta pequeña, Señor, sana su cuerpo, obra en su pequeño cuerpo, y que, mi Dios, la voluntad, la fortaleza que ha mostrado esta pequeñita, Señor, en verdad sea bendecida, sea respaldada por tu Espíritu Santo. Fortalece, Señor, en verdad su cuerpo, sus defensas, ayúdale a salir adelante, dale fuerza para continuar pues con las pruebas, con las quimios, con los estudios que le hacen,
bendice mucho a sus padres, Dios, bendice a la familia, dales también a ellos fortaleza, dales paz sabiendo que tú tienes el control, permite que ellos puedan también, pues en medio de esta situación tan complicada, pues Padre, acercarse a ti y reconocer que no hay nadie como tú, que el único que puede ayudarles eres tú, mi Dios. Ponemos estas peticiones en tus manos, suplicamos que los bendigas, que obres en sus cuerpos y agradecemos la oportunidad que nos das de interceder por ellos. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y pues déjeme también, mi amado hermano, insisto, estaremos orando, estaré recordando estas peticiones que nosotros tenemos ya plasmadas desde hace tiempo atrás, mi amado hermano, que otros nos han confiado, y estaremos orando a lo largo de estos días de manera particular por ellas. Así que si usted tiene alguna petición, háganosla llegar, permítanos conocerla para poder estar orando e intercediendo de esta forma. Pues saludo también con gusto a mi hermana Marta Elba, Dios le bendiga, hermano, un fuerte abrazo a toda la familia por ahí en casa, y pues abrazos a la familia en el nombre precisamente pues de la iglesia. Gracias también a mi hermana Alicia por estar por acá, mi hermano Joel, un fuerte abrazo, Dios les bendiga mucho. Saludo también con gusto a mi hermana Ángela de Sul, ella manda pues saludos a toda la iglesia, así que pues que el Señor sea con ustedes, hermana, un fuerte abrazo a toda la familia. Saludo por allí también a mi mamá, un fuerte abrazo, madre, gusto en saludarte, a nuestra hermana Jime por allí saludando, Dios le bendiga, hermana, gracias por estar presente, qué gusto poderla saludar. Nuestro hermano Jesús Muñoz, que tenga una excelente tarde, hermano, gracias por estar presente, le mando un fuerte abrazo y una excelente semana. Mi hermana Lilia también está por aquí conectada, un fuerte abrazo, manda bendiciones y saludos a toda la iglesia, lo mismo que nuestra hermana Margarita Santiago, gracias por estar presente, Dios le bendiga mucho, saludos a todos en casa. Nuestra hermana Judith López también por aquí conectada, un fuerte abrazo, igual que mi hermana Sonia Jiménez, presente también aquí acompañándonos. Mi hermano Juan Villanueva, gracias por estar acá, le mando un abrazote, hermano, sigue nuestras oraciones. Nuestra hermana Fer Santiago, gracias por estar presente, Dios le bendiga mucho, saludos a todos en casa, un abrazo también y bendiciones a nuestra hermana Lupita Vadillo, y pues ella manda también saludos a toda la iglesia. Nuestro hermano Josué Real Márquez también presente, Dios lo bendiga, hermano, qué gusto saludarlo, igual que mi hermana Rudo Obregón, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Carlitos Barrera, Dios te guarde, varón, un fuerte abrazo a ti, a todos en casa. Nuestra hermana Maru también por acá mandando saludos, saludo con gusto a nuestra hermana Irisol de Sul, Dios les bendiga, seguimos orando por ti, por tu mami. ¿Quién más está por acá? Mi hermana Reina Valdés, Claudia García, nuestra hermana Perla, la hermana Sujei, Luis Peñeres, el buen Cheque también anda por allí conectado, un abrazote, saludos a Connie, que también por aquí veo que está presente, Ricardo Johnson, nuestra hermana Laura, un abrazo por allí a Mario, a nuestro hermano Juan también conectado, Juan Misael, nuestra hermana Gaby Cepeda, saludos a todos por favor en casa. Gracias, mis amados hermanos, por ser parte pues de estas transmisiones. Pues les invito a que pues vengan el día de mañana a conectarse a la misma hora, y si Dios lo permite pues nos vemos en punto de las 7. Que tengan una excelente noche, nos vemos mañana, primero Dios, bendiciones.